ver, empiezo a grabar. Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a continuar en este 2021 en Diálogos a la Deriva. Este año vamos a transitar en cómo dar cuenta de sí mismo, que tiene, entre otras apoyaturas, una apoyatura muy importante en Judith Butler. Y entonces invité a la amiga y colega Adriana Frechero para que nos presente Butler, un pensamiento subversivo. Voy a contar algunas cosas de Adriana, que, como dije, es psicóloga, psicoanalista, está coordinando la diplomatura de psicoanálisis, género y diversidades en la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, en la UPCB, y también coordina el Conversatorio de Género y Psicoanálisis Vincular. Espero que se llame así, Adriana, esta situación. Sí, se llama así, sí. Bueno, porque no me acordaba. También, como integro este último grupo, me he beneficiado de su amistad en lo que tiene que ver a la posibilidad de hospedar, intercambiar datos, informaciones diversos, y por eso la he invitado a que nos presente esta situación de Butler. Sé que aquí, en el grupo de diversidad de Diálogos a la Deriva, no es un grupo de amigos, pero pretendo que circule la amistad con todo lo que tenga de hospitalidad, conflictos, diferencias, y ver cómo se tramitan. Así que le doy la palabra a Adriana Frechero, que es un gusto recibirla en este espacio. Bueno, gracias Nelson, y gracias a todos por acudir a esta reunión. Y bueno, la idea es que les presente a este personaje de la alta academia, además, ¿no? Como habrán visto en el afiche que prepararon en UPCB, con Nelson estábamos pensando el título de la actividad, y finalmente nos decidimos por Butler, un pensamiento subversivo. Pensé en que subversión quiere decir alterar, trastocar el orden establecido y fundamentalmente los regímenes de moral que damos muchas veces como obvios. Y de eso vamos a hablar, porque tal vez ese es uno de los ejes más importantes que ha conseguido Butler a lo largo de su obra, es uno de sus aportes, su capacidad de cuestionar lo obvio y de pensar sobre lo que tenemos adelante y no estamos pudiendo ver. Supongo que muchos de ustedes han tenido, seguro que sí, lecturas de Butler o han visto conferencias de ella. Entonces, pensé para hoy hacer una presentación que siempre va a estar teñida de mi punto de vista como lectora de esta pensadora, y que también estemos abiertos, bueno, a los aportes y a los pareceres que muchos de ustedes han de tener sobre ella, y así favorecer un diálogo. Voy a comenzar contextualizando a esta mujer, que nace en 1956 en Estados Unidos, en Ohio. Pensemos, todo lo que pasaba en ese momento. La guerra de Vietnam creo que se declaró en el 55, entonces pensemos cómo ella crece durante todo ese periodo muy conflictivo en la sociedad norteamericana, del surgimiento de los grupos pacifistas, luego del movimiento hippie, vive el Woodstock a sus 13, 14 años más o menos. Pero Butler, además, nace en una familia judía, Butler es judía,
Prácticamente su familia materna es muy poquita porque, exceptuando a su abuela materna, todo el resto de la familia murió en los campos de concentración, es decir, formó parte de las víctimas del Holocausto. Judith Butler era una niña judía, lesbiana, una lectora compulsiva, sobre todo de filosofía desde su infancia, es decir, era una rara. Me gustaría que la pudieran pensar desde sus orígenes, desde su misma infancia, desde ese perfil, una rara. Luego esto lo vamos a conectar prácticamente con todas las direcciones de su obra. Una niña que además sufrió especialmente la opresión y el rechazo, la no aceptación de su perfil lesbiano, tanto por parte de su familia como así de las instituciones y de la sociedad en la que le tocó vivir, crecer y configurarse. Se graduó en filosofía muy joven, a los 20 y pocos años, y ahí comienza una carrera de varios doctorados en distintas universidades, y desde hace ya varias décadas es docente en la Universidad de Berkeley y en otras también. Muy bien, tal vez por esta síntesis que les hago para pensarla, podamos entender justamente por qué a Butler la conocemos fundamentalmente por sus aportes en lo que hace a los estudios de género. Su primer libro fundamental, que fue El género en disputa, es del año 90, y lo que hace allí es comenzar a deconstruir todo el sistema naturalizado de normatividades que operan la configuración de las identidades de género. Va mostrando cómo sobre los cuerpos sexuados, es decir, sobre el sustrato biológico de nuestra existencia, que es así, está limitada, digamos, de un modo binario, nacemos humano, macho, hembra, y algunas variaciones, como lo que antes se llamaba el hermafroditismo, hoy lo llamamos intersexualidad. Sobre esa realidad biológica, la cultura va construyendo un artificio al que llamamos género. Es decir, va imponiendo a través de sistemas simbólicos, universales y normativos, dos maneras de la existencia y solo dos. Solo dos, me estoy refiriendo a lo que ella muestra, dos legitimadas, ¿no? Asumidas como identidades correctas, podemos decir. Tanto así que en algún momento, bueno, las distintas corrientes de la psiquiatría, como ustedes recordarán, tenía toda una clasificación de distintas perversidades vinculadas a las distintas orientaciones del deseo. De esta manera, Butler lo que va tejiendo es una ruptura muy profunda de esta matrización binaria, que es con lo primero que ella se topa, y que también es producto de pensarse a sí misma y de pensar la violencia recibida, es decir, la violencia ejercida en su propia existencia y en su propio cuerpo. A partir de ahí es que también piensa en la violencia de esta matrización y del diseño de los cuerpos encorsetados en este sistema únicamente binario de identidades unívocas, o lo uno o lo otro. Unívocas, inmutables, acabadas, podríamos decir. Todo eso es lo que comienza a resquebrajar en sus primeras obras. El género en disputa, más tarde le sigue Cuerpos que importan, donde de la mano de todos estos contenidos va a ir mostrando cómo hay existencias que importan más que otras, hay cuerpos llorables, duelables, y hay existencias que no importan. Las existencias de
de los pobres, de los indígenas, de los negros, de los pobladores del tercer mundo, de las chicanas, que las tienen muy, muy cerca. Incluso estoy pensando ahora, ¿no? Ampliando el panorama. Tampoco importaron durante mucho tiempo las vidas de los pueblos sudamericanos. Ubiquémonos siempre desde aquel paradigma, desde aquel país con una fuerte vocación imperialista y tremendamente racista, ¿no? Como sigue siendo Estados Unidos aún hoy. Ella crece en ese sistema y desde ahí lo cuestiona todo el tiempo. En cuerpos que importan, entonces va a ir a ese sustrato biológico, pero va a mostrar las violencias que se ejercen en los cuerpos. Más adelante es que aparece Deshacer el género, donde finalmente retoma una de sus hipótesis centrales, que es la más conocida generalmente, que es ella define al género como un acto performativo. ¿A qué se refiere? El género es ese conjunto de comportamientos que repetimos en la vida cotidiana, en los que nos estamos permanentemente construyendo, configurando como mujer, varón, hoy podríamos agregar gay, lesbiana, trans, etcétera, a través de actos. Es la construcción en actos. Y en esa construcción va a incluir lo que Foucault llamaba regímenes de verdad, es decir, toda la normatividad de la cultura, todo el contenido de los universos simbólicos que operan sobre el sujeto, y también va a incluir el vínculo. Butler, en ese sentido, se caracteriza por tener un pensamiento que va haciendo un movimiento de péndulo, donde nunca descarta ni lo que sucede en la díada, así lo llama ella, para referirse al vínculo tú, yo, ni esa tercera entidad, que es todo el contenido que nos trasciende y que hace al poder normativo, al nivel simbólico de la cultura. Cerca de finales de los años 90 aparece ese es un libro donde ella hace un lucimiento impresionante de cómo estudió psicoanálisis. Con Nelson hemos comentado que los dos tenemos la fantasía de que es una mujer súper, súper analizada, además. Y no solo hace una relectura, no sé si alguien ha leído algo de mecanismos psíquicos del poder, hace una relectura de la teoría psicoanalítica, sino que reformula algunas cosas muy lúcidamente. Butler se propone allí fundamentalmente demostrar cómo la heteronormatividad la heteronormatividad obligatoria, así lo llama, es un mandato de nuestra cultura que antecede incluso a la primera prohibición, a la prohibición del incesto. Es más, ella va mostrando cómo en la concepción freudiana de la construcción edípica ya estamos dando por obvio la existencia de lo hetero, es decir, estamos excluyendo los modos homosexuales y homoeróticos. Es interesante porque toma elementos de los conceptos de Freud sobre la melancolía, sobre los estados de melancolía y la identificación melancólica, y dice algo así: la prohibición de las corrientes erótico-amorosas hacia el padre del mismo sexo son anteriores a la construcción edípica, pero además ni siquiera forman parte de contenidos reprimidos, sino que son directamente forcluidas. Por lo tanto, dice, este es
un duelo que no se puede llorar. Y a partir de ahí va a hablar de melancolía del género, tomando aquella idea de identificación melancólica. No sé si queda claro este concepto, que es bastante engorroso y complejo. Despierta dudas, ¿soy clara en lo que digo? Sí, a mí me queda claro lo que tú dices, Sí. pero de repente trato de compararlo con cosas que he leído sobre como que el amor a la madre pudiera ser el primer amor y no veo dónde está la prohibición tan Bueno, claramente. ¿Me podrías? sí. Y incluso ahí vamos a ya a intercalar algunas de las críticas que se le plantean a Butler, ¿no? Ya, Cuando ella hace este enfoque, fundamentalmente está pensándolo, es alguien que siempre está trabajando desde su propia implicación. ¿Mm? Y ya, justamente una de las críticas que se le plantea desde el psicoanálisis es que en esas instancias, estamos pensando en instancias primarias de la vida, ¿no es cierto? En los sí, primeros años. Es decir, en el periodo que podríamos llamar preedípico, como para entendernos entre todos nosotros. En ese periodo, en realidad la diferencia sexual anatómica todavía no está en juego. Todavía no hay un conocimiento. Ahí hay un debate muy interesante, porque es verdad que hay un conocimiento de la diferencia sexual anatómica, de constatación de la realidad, pero también el niño pequeño va, va observando las identidades de género a partir de los signos, de los otros signos visibles, ¿no? Los modos de acercamiento de la mujer, distintos a los del varón, la vestimenta, el trato, el modo de vincularse. De todas maneras, la gran crítica es que ahí todavía no hay una diferencia, un conocimiento del niño de la diferencia sexual. También, para responder tu pregunta, Butler lo está pensando fundamentalmente dirigido a pensar las masculinidades. Porque acá empiezan a dialogar conceptos de otros autores. Por ejemplo, Badinter, cuando plantea que las configuraciones subjetivas masculinas se construyen a partir de las negaciones, de la negación de no ser una mujer, no ser como la mamá, y no ser un bebé, dice Badinter, pero ahí se refiere a no ser frágil, no ser vulnerable. Cuando lo pensamos desde las construcciones de las masculinidades, queda bastante más claro a qué se está queriendo referir ella, ¿no? De todas maneras, ese amor al padre del mismo sexo, ella lo que plantea es que ahí está la base de la heteronormatividad obligatoria. Porque, a ver, nosotras, estoy pensando como mujer ahora, ¿no? Nosotras como niñas, seguro que tenemos recuerdos, y lo hemos visto en nuestros pacientes, de una corriente amorosa hacia nuestras madres, pero no estamos hablando del amor identificatorio acá. ya. No sé, Patricia, si estoy respondiendo a tus Sí, preguntas. sí, perfectamente. Gracias, Adriana. Esto está muy bien planteado en el capítulo 1 de Mecanismos Psíquicos del Poder, pero está bueno para seguirlo pensando y discutiendo. Todos estos Adriana, conceptos... Sí, quería, sí, dale. quería intercalar espero un pequeño comentario. Sí, Una es cuando vos planteás que va a plantear el acto performativo, ¿no? sí, Como una construcción en acto, ¿no? Me parece que allí hay un cambio en la constitución del origen, digamos, de cómo ubicar el género, no algo ligado exclusivamente
a una descripción, a una forma de descripción biológica, sino de cambiar el origen, digamos. O sea, Totalmente, sí, claro, porque ella lo desliga del cuerpo, Nelson. bien. Pero eso implica, digo, algo que nosotros espero vamos a ir transitando, con el cambio de origen, entrar en otra lógica. Estamos muy acostumbrados a pensar a partir de una lógica descriptiva de una persona, a mi gusto, te tengo que transmitir que no he leído Mecanismos Psíquicos del Poder, pero lo que intenta Butler en dar cuenta de sí mismo es preguntarse qué pasa si en vez de describir una persona, pasamos a describir desde dos personas. Algo que permanentemente lo hablamos a nivel de los vínculos en la asociación, pero que cuesta conceptualizar. Entonces, me parece que esta diferencia de marcar un origen exclusivamente biológico a otro performativo, abre todo un campo de posibilidades totalmente diferentes. Entre ellas es cómo pensar que en la constitución del yo a partir de otros, y cómo el yo no puede dar cuenta de una parte, por ejemplo, lo preedípico o lo pre... O la prehistoria del yo, como la dice prehistoria Butler. del yo, ¿no? Para dar consecuencia. Sí. Lo que quiero anticipar es que, por ejemplo, en La Planche, ¿no? que parte de una escena de dos, y lo que dice es que lo que el bebé tiene que ir respondiendo es a la situación caótica de la realidad o los significantes enigmáticos, ¿no? Y entonces ya no depende de mamá, papá, que es una articulación nuestra, sino de un adulto, un diferente, que va intercambiando con el bebé, y el bebé con el adulto. Digo porque me parece, cuando vos dijiste al principio que ella cuestiona lo obvio, es difícil cuestionar lo obvio, porque parece que es visible, por ejemplo, cuando hablamos del Edipo, es visible que hay una madre y un padre, y que ya la madre responde a cierto prototipo y el padre otro. Pero ese es un punto de origen, que si cambiamos el punto de origen, cambia la manera de dar cuenta sobre el género o sobre otros aspectos. Eso quería acotar, Adriana. Que hay otra ¿Por manera qué de estás ver. creyendo? Sí, perdón. No, que hay otra manera de ver a partir de otra lógica o otra manera de describir, cuando describimos desde el vínculo a cuando lo describimos la subjetividad a partir de uno, de una persona. ¿Cómo estamos Bien, acostumbrados en la formación académica? sí. Bueno, ella trabaja justamente todos esos temas en un libro que ya tiene como 10 o 12 años, que es Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad. Se llama así el libro. Es una joyita. Hay que leerlo con tranquilidad, lentamente, e irlo disfrutando. ¿Qué sucede con Butler? Les propongo pensarla como una pensadora y una analista del fenómeno de la violencia. Arranca con los estudios vinculados a el género y a las identidades de género, pero justamente para destruir ese concepto de identidad de género, y cada vez más, de un modo más alevoso, diría,
y más provocador, sus libros se van acercando hacia los temas de la violencia en un sentido ampliado, que es un poco esto que trae Nelson ahora. En dar cuenta de sí mismo, ella va propiciando un diálogo maravilloso con distintos autores, y lo que va a desarrollar es las distintas dificultades que existen a la hora de ese pretendido acto de que un yo pueda dar cuenta de sí. Comienza los diálogos con Adorno, no sé, vos lo leíste, Nelson, los diálogos con Adorno, los planteos que hace Adorno respecto a las premisas de la moral, y cómo la moral, como tal, siempre está en tensión con el ethos. Recuerdan que el ethos podríamos decir que es el conjunto de comportamientos, de estilo de vida que tiene una comunidad. No solo de una forma de actuar, sino también de sentir, de pensar, sus valores, etc. Ese es el ethos. Y Adorno va a plantear que cuando algún comportamiento comienza a extinguirse en el ethos, entonces se intensifica el mensaje de la moral. Es como inversamente proporcional uno y otro. La moral viene a reforzar aquello que en el ethos se está extinguiendo. Por ejemplo, si pensamos hoy en las distintas identidades sexuales, no, de género, o en las distintas orientaciones del deseo, bueno, hay corrientes conservadoras que siguen manteniendo discursos anacrónicos. Y Adorno y Butler van a plantear que esos anacronismos que se mantienen en las premisas de la moral generan un efecto de violencia. Observen por qué. Porque no contemplan al sujeto, porque son planteados de un modo obligatorio y porque además son planteados de modo universales. Todos deberíamos sentir así, pensar así o actuar de tal modo porque eso es lo correcto, ¿no? Un poco traduciéndolo en criollo. Y hay un planteo muy lindo, casi hasta poético, que aparece en ese texto, y es que aquellas normas morales que no sean pasibles de una apropiación vital por parte del sujeto o de los colectivos, se constituyen en violencia ética. A mí ese concepto me pareció central. Hoy tenemos un montón de ejemplos en el mundo, pero también en nuestra cotidianeidad ciudadana. Pensemos, no sé, si pueden dar cuenta de sí mismos, y qué es dar cuenta, por ejemplo, las personas que tenemos encerradas en las cárceles de este país. Y lo que acaba de suceder con ese muchacho que fue secuestrado, torturado, etc. Creo que... Te agrego algo, Sí, Adriana, dale, que dale. ojalá, Sí. Yo creo que una situación de época es que permanentemente nos piden juicios. O sea, tenemos que, por ejemplo, al ver televisión, esto es una pregunta que le pregunto a los colegas, a los diferentes colegas que están aquí, porque hay de diferentes lugares, pero sospecho, por ejemplo, ver un informativo, lejos de informar, lo que hace eh, eh, es como si te obligara a emitir juicios. Entonces, me parece que hay toda una conducta de reforzamiento de lo moral, ¿no? Que hace, yo no podría ubicar cuánto hace, pero hace algunos años ya de esto, permanentemente se habla desde lo moral, desde lo que debería ser, y la experiencia que tenemos, o sea, cotidiana, por ejemplo, al ver un informativo, es juzgar lo que está bien y lo que está mal, sin datos. ¿Está bien o está mal los ayatolás? Lo que está pasando en Afganistán. Oh, está mal. ¿Está bien o está mal? Todo es
provocativo a enjuiciar. Y el juicio es una práctica, trae Judith Butler, en diálogo con Adorno, como lo que traía, es una práctica que nos ubica, el que emite un juicio lo hace por encima de, al calificar lo que está bien y lo que está mal. Y además se aparta de la situación, se cinde de esa situación. Entonces, a mí me parece que esta es una práctica muy común, que está promovida para emitir juicios, y que esa manera juiciosa que tenemos, entre otras cosas, tiene resonancia en la manera de agruparnos políticamente, o sea, en la polis, digo, no política partidariamente, tiene resonancia en no pensar sobre el otro más que o es igual a mí o es alguien inferior, ¿no? En diferentes Bueno, categorías. sí, creo que entiendo el por dónde vas. Eso es cuando en realidad ella va planteando la relación que hay entre el juicio y la condena. Y como que estamos en un movimiento permanente entre el juicio y la condena de determinados actos o acontecimientos en que hay otros implicados, ¿no? Lo que ahí faltaría es esa instancia deliberativa donde la pregunta, y ahí va lo de Cabarero, que tanto te gusta, Nelson, donde la pregunta deja de ser qué soy o cómo soy para dar cuenta de mí, sino que para dar cuenta de mí, el yo debería interrogar quién eres tú, interrogar al otro. ¿Mm? Esto tiene que ver con las distintas maneras de cómo entendemos la emergencia del yo. ¿Dónde comienza el yo? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se va construyendo? A lo largo de ese libro van a ir apreciando los distintos diálogos que ella tiene con Foucault, con Hegel, con Kafka también, también con Laplanche, con Levinas, con Benjamin. Es decir, donde cada uno va dando su aporte y su enfoque respecto a cómo el yo emerge siempre desde un relacionamiento con un otro que es extraño y un yo cargado de opacidades aún para sí mismo. Entonces, ¿dónde comienza el yo? ¿Dónde termina el yo? ¿De qué yo estamos hablando? Cuando recién mencionabas lo que recuerdo que ella plantea, la prehistoria del yo, es todo eso que a mí me antecede, que está en mi historia, en mi genealogía, en acontecimientos, no sé, como puede ser, por ejemplo, el Holocausto para Judith Butler, ¿no? Y todo lo que pasó antes y toda la historia. Digo, cómo llega al yo? ¿Cómo el yo no tiene ni principio ni fin? Eso es lo que ella trabaja todo el tiempo en este libro. Y que el yo es interpelado solamente en una escena donde por lo menos hay dos. A eso que va a llamar escena de interpelación, que es vital. El yo existe en función de que hay un otro que lo reconozca como sujeto, ¿no es cierto? Se configuró también a partir de ahí. Pero al mismo tiempo también se configuró en el magma de universos simbólicos, de normatividades, etcétera, etcétera. Es entreverado esto, ¿no? A ver qué están pensando ustedes o qué van entendiendo. Porque en definitiva, esto nos va llevando a lo largo de la lectura a irnos preguntando de qué modo y si se puede dar cuenta de sí mismo. Si podemos pedir a alguien que dé cuenta de su yo.
cualquier manera parece ser una exigencia natural, que uno tiene que dar cuenta Todo el tiempo, todo el tiempo. todo el Este, tiempo. Lo que pasa es que para mí yo me escindo un poco con esto del yo y del moi. Entonces, el yo tiene un registro consciente en el cual tú das cuenta de, pero no es todo. Pero no es todo. No es todo. Mire, Siempre está ese moi desde el psicoanálisis que te muestra que como sujeto hay otra cosa. hay un ejemplo muy lindo que ella desarrolla, mire, es bien breve y que está muy bueno. Cuando en algún momento vuelve al psicoanálisis, en este mismo texto, ella plantea que, bueno, que dar cuenta de sí mismo supone armar un relato, una narrativa acerca del yo, pero que también esa narrativa es absolutamente limitada, ¿no? y discontinua. Y un buen ejemplo de eso es el fenómeno de la transferencia. Entonces, aprovecha una viñeta de Bolas que, trabajando con una paciente en un momento en que abordaban profundos sentimientos de soledad y abandono, de tristeza, de minusvalía, en un momento la paciente hace un largo silencio de más de 20 minutos, a lo cual Bolas sostiene ese silencio y analiza lo que siente. Y entonces lo que le devuelve a la paciente es: ahora entendí, ahora sí entendí lo que usted siente, sus sentimientos de soledad y abandono, porque acá estoy yo solo, sintiéndome abandonado. Fíjense, lo que hizo la paciente es que interrumpió el relato. Entonces, Butler va a mostrar cómo la narrativa acerca del yo tiene un límite a partir del cual puede suceder un hacer, un acto que puede ser la interrupción del relato, y desde ahí se está dando cuenta de algo de sí mismo, de algo de sí mismo. Me pareció precioso el ejemplo. Sí, y ahí como que se entiende el análisis de los dos para poder explicarse. Exacto. Bueno, cuando toma los aportes de Adriana Cabarero en esa pregunta que plantea que la pregunta debe ser ¿quién eres tú? Y no la pregunta es, a ver, ¿quién le hizo qué daño a quién? Porque esa es la pregunta de la justicia. Y esa es la pregunta que generalmente todos nos estamos formulando, juzgando acontecimientos que van sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Cuando hacemos la pregunta ¿quién eres tú?, en realidad nos abrimos a la posibilidad altruista, dice Butler, porque estamos considerando al otro en buscando su complejidad, entenderlo, no ejerciendo violencia ética, que era el concepto primero que trajo de Adorno. ¿Quién eres tú? Nos da la posibilidad de establecer una política relacional de cuidado del otro, es decir, de responsabilidad. Imagínense, a ver, yo lo estoy haciendo ahora como un ejercicio, en el texto ella trabaja mucho el tema del juicio, la justicia, el castigo y la condena. Incluso trae un ejemplo del cuento de Kafka, La condena, que capaz que ese podría estar bueno que lo trabajaran en algún momento, ¿no? Y estamos como atrapados en esa lógica. ¿Qué pasaría si en un juicio al que colocamos en el lugar del acusado le preguntáramos ¿quién eres tú? Y entre otras cosas pudiéramos ver
de qué premisas morales pudo apropiarse vitalmente, pero de qué otras no, porque era imposible que pudiera hacerlo. Tal vez me voy a ejemplos como muy banales, pero a ver, en Montevideo, todos esos rateros que tenemos, los ladronzuelos de carteras, digo, en realidad, por supuesto que primero que nos nace en la cabeza y en la bronca cuando nos roban, es que nos hicieron un daño. Pero pensemos qué interesante sería si lo tuviéramos enfrente, poder preguntar quién eres tú y saber algo de lo que esa persona pueda dar cuenta de un poquito de sí mismo, pero no dar cuenta en el sentido del juicio, sino en el sentido de acercarnos a descubrir al otro, a conocer a ese extraño. Quizás A mí me haya, sucede que no sé quién está hablando. no, quizás todo el dispositivo está a veces para no acercarse, ¿no? Porque quedé enganchado con el ejemplo clínico, en donde, como vos decís, no se busca un origen en el pasado de abandono, o que esta paciente pueda ser adoptada, o que el trámite, no. Bolas habla desde el presente, diciendo qué es lo que, y además qué es lo que le pasa a él en ese A él, momento, sí, ¿no? sí. Entonces, es todo un tema técnico, cómo pensar las intervenciones para, concretamente, no separar el analista del analizando, o el terapeuta del que hace terapia, ¿no? Porque implica poder preguntarnos de qué manera intervenir para encontrar otras formas de tramitar el momento presente. En ese sentido me pareció bien ilustrativo lo que traes, Adriana, de una intervención que nos acerque, porque la pregunta que queda en el aire, ¿quién de los presentes le cuenta sus problemas, pero no, porque Bola le está diciendo, recién ahora entiendo, Sí, fíjese, le está hablando, le está hablando de sí, de una manera que creo genera un acercamiento para que ella, la paciente, lo ayude activamente y salgan de, como si fuera de un discurso del saber, ¿no? Sabemos que todo soledad tiene que ver con abandono y este abandono debe haber sido infantil. No, cambia cierto eje del tiempo, cierta manera de intervenir. La otra situación, yo digo, no sabría qué decirte, pero está todo armado para que ocurra frente al ratero, para que prime el discurso moral y no haya otra posibilidad que poder separar la víctima del victimario, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad que lleva a la pregunta de qué diferentes maneras se puede intervenir para no perpetuar alejamiento y diferencias en el vínculo. En determinadas situaciones, habría que partir de las situaciones concretas, ¿no? Porque dicho así me suena como casi un postulado muy genérico, ¿no?
Sí, a mí, yo estaba escuchando lo que vos decías, Nelson, y en función de lo que había planteado Adriana, y en definitiva es interpretar la transferencia en el aquí y el ahora. Pero me parece como que nosotros no podemos reducirnos a una determinada forma, sino que en la complejidad del individuo tiene que jugar al mismo tiempo el aquí y el ahora, la relación con él y la historia, tanto de él como de uno, como de la historia, lo que habitualmente nosotros llamamos lo trans, ¿no? Lo que atraviesa, lo transsubjetivo. Me parece como que no habría que quedarse en una sola forma, sino que a partir de la complejidad de la persona, la complejidad de uno mismo, la complejidad de la situación y del contexto en el que estamos insertos ambos, podamos hacer como una comprensión e interpretación de un suceso que le pasa a la persona. No sé si fui clara con lo que dije. Pero es una red, es una complejidad. Me parece bárbaro lo de bolas, pero digo, me parece que no alcanza con eso, ¿verdad? Digo, hay que hacer esa interpretación, está bárbaro, pero después también hay que unirla con otros aspectos que tienen que ver con la historia de la persona. Y también con la propia historia de bolas, que no lo conozco, no lo conozco personalmente, quiero decir, pero que de alguna forma también debe estar influyendo para que él pueda entender el silencio prolongado de la persona con la cual está trabajando. Algo de su historia lo ayuda. Pero ese es un supuesto, Laura. Puede haber Sí, otro. obvio. O sea, Claro. puede haber un supuesto que está casi como obvio entre nosotros, que todo hecho del presente tiene un origen en el pasado. Y yo me lo empiezo a preguntar. ¿Sí? Yo creo que digo que Si no hay en lo que llamamos transferencia algo que, a ver, pego un salto, espero pequeño, pero no sé si soy capaz. Me gustaría escuchar a otro. En la formación del yo, lo que describe Freud es claramente que el yo en el complejo del semejante va no solo negando, va sacando fuera lo que no es placentero. Y así se va dando una configuración dada. Lo que saca afuera es lo que, lo que no puede ser identificable. Entonces, en el vínculo queda por fuera muchas de las cosas que suceden que el yo no se las apropia, pero no, algunas quedarán negadas, inconscientes, pero otras quedan por fuera. El tema es si nosotros analizamos a una persona o a partir del vínculo se pueden dar otras maneras de transitar el sufrimiento, obviamente de una persona. Yo no sé si cuando uno dice transferencialmente, tiene que ver con el pasado. Y el presente no existe, no es sacado violentamente de la situación. Perdón, Nelson, Hay digo, diferentes no es estilos. ese. Perdona que te digo, Dale, sí, no sí. es el concepto que uno tiene de transferencia, es al mismo tiempo pasado y presente la transferencia, la contratransferencia y la contratransferencia. Es al mismo tiempo pasado y presente, es decir, están jugando cosas del pasado de la persona y del presente. No, Además, me parece, la idea de transferencia es que se transfiere, o sea, algo que está acá se transfiere para acá. Sí, del pasado. Entonces, exacto, pero nunca puedes... Lo que digo provocativamente es que la transferencia no da cuenta de los fenómenos que ocurren en la sesión. Y mucho más cuando hablamos Está bien, entre pero colegas. eso es una forma... Sí. Digo para pensar. Es una forma de pensar la transferencia. Por ejemplo, los que trabajamos en grupo,
hablamos, por ejemplo, de las transferencias radiales, o sea, que son procesos que se dan, o fenómenos que se dan, como quieras, o formas de vincularse que se dan en contextos grupales que tienen que ver con el pasado de cada uno de ellos, pero tienen que ver también con lo que está pasando en ese contexto grupal entre las personas que forman el grupo y los terapeutas o coterapeutas, o sea. Digo, además me parece que no podemos pensar el proceso de la transferencia y contratransferencia por fuera del contexto terapéutico. O sea, una cosa es el vínculo afuera con otras personas y otra cosa es lo que se va desarrollando dentro de un proceso terapéutico o no, pero dentro de un relacionamiento con alguien que se supone que sabe y otra persona que acude a esa persona porque piensa que sabe. No sé si me expliqué, pero digo, mi idea de la transferencia o lo que he leído sobre transferencia no tiene que ver solamente con el transferir desde el pasado hasta el presente. Eso también es una irrealidad, porque nunca podemos transferir absolutamente algo del pasado hacia el presente, siempre va a estar atravesado por toda la vivencia, por la historia, por la biografía, por el contexto de la persona que está de alguna forma transfiriendo sus experiencias, vivencias en el contexto terapéutico. Tenemos muy pocas palabras para lo otro, más allá de la transferencia. Eso es lo que... No quiero terminar en diálogo entre nosotros. No, pero se trata de eso. A mí lo que me resulta valioso de Butler es justamente su capacidad de cuestionar como si no hubiera otra manera de analizar o de vincularse que sea pensando solamente en uno y no pudiendo ver. En realidad no es poder ver, es poder escuchar, porque no se trata de ver, no se trata de ponerse desde afuera. Escuchar de otras maneras cómo se dan cuenta, cómo dar cuenta de sí mismo y cuáles son los interrogantes que están allí en el vínculo. Sí, me gustaría cambiar lo último que dijo Adriana, cambiar la pregunta implica cambiar toda una serie de referencias. En vez de la pregunta de quién soy y por qué me ocurre esto, es quién eres, ¿no? Cambia las situaciones que va ocurriendo. No sé, Ana, me pareció que levantaste la mano o hiciste un gesto, y Luis también. Bueno, adelante, de lo que se trata es de ir intercambiando con Adriana diferentes aspectos. Y no sé si me toca a mí. Dale. No, yo pensaba que esto de quién soy yo, quién eres tú, me suena un poco a binario, porque cuando uno dice yo, hay como una ilusión de que uno es, ¿no? Y cuando uno dice, a ver tú qué dices, uno tiene la ilusión de que el otro es eso que está diciendo, ¿no? Yo creo que uno va siendo y el otro va siendo también, y en cada encuentro eso es diferente, ¿no? Pero no, pero me quería referir a Bola, ya que lo traes, Adriana, y que está, a mí es un autor que me gusta muchísimo, y porque me da la sensación de que trabajando en forma individual, en una terapia individual, él trabaja vincularmente, ¿no? Más allá de cómo definamos transferencia, que creo que la podemos pensar de distintas formas, ¿no? No hay una sola forma de entender la transferencia. Lo mismo la contratransferencia. En la contratransferencia todo lo que resuena en mí es del otro, si resuena en mí es porque resuena en partes mías, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Yo lo que quería ir es a esta forma tan particular que tiene Bolas, donde la pregunta básica que él se hace a sí mismo como analista no es por qué
el paciente le pasa esto, o por qué el paciente dice esto. Él se pregunta, ¿por qué me está diciendo esto a mí? Y esto me parece sensacional. Y se lo pregunta en cada instante, ¿no? Sí. ¿Por qué me está diciendo esto a mí? Eso solo. Sí, te quiero complementar con algo, porque algo en lo que Bolas insiste es en que el psicoanalista debe colocarse en una posición que permita ser utilizado por parte del paciente, en este sentido que tú lo estás diciendo, ¿no? Es un instrumento. Sí. Sí, Luis, ¿tú querías decir algo? Creo que Luis era el que levantó la mano. Sí. Estás muteado, Luis. No sé si... Yo quería decir que como terapeuta no estoy centrado en analizar al paciente. Para mí lo más importante es estar vinculado. No es lo mismo estar con una persona y analizarlo. Otra cosa es estar vinculado y ir compartiendo con él y contándole qué es lo que su presencia me va produciendo, qué afectos me despierta, qué pensamientos me despierta. Eso es una cosa. Y me parece que en varios momentos de nuestra conversación tan interesante apareció hay que, debemos hacer esto. Y me parece que podemos pensarlo de otra forma. No sé qué significa hay que hacer. Ante todo, se hace lo que la situación permite, lo que estos dos sujetos pueden hacer. Nada más. Un argentino, Luis Seltzer. Está hablando Laura Facioli, por suerte está muteada y no se da cuenta. Laura. Ya me desmuteé. Quería decir que quería compartir con ustedes un episodio personal que me pasó, pero no en un contexto terapéutico, sino que me hizo acordar a Diana cuando hablaba esto de los rateros. Digo, me pasó un día que justamente iba caminando para una supervisión y llevaba la plata que tenía que pagarle al supervisor, la llevaba en un bolsillo del saco, y con una técnica especial que hacen determinados ladrones en nuestro país, pasaron un hierro sobre una verja, hicieron un ruido, entonces yo me di vuelta. En ese momento uno de los dos me agarra y me abraza y le dice al otro, sacale la cartera. Y yo como estrategia que no llevo plata en la cartera, la llevo en el bolsillo. Y lo que a mí me salió espontáneamente fue decirle, yo creo que entiendo por qué vos estás haciendo esto. Y el muchacho le dice al otro, pará, es una vecina, devolverle la cartera. Y me dieron la cartera y seguí caminando y no pasó más nada. Digo, en esto, a pesar de que se lo dije afirmativamente, hubo un preguntarle quién eres tú, ¿no? Sí. Como ponerlo en otro lugar. En otro lugar. Y yo saben que le había comentado a Nelson, no sé si te parece bien, Nelson, traer un ejemplo que hoy aparece con mucha insistencia en los consultorios, por lo menos me pasa a mí y a otros colegas, que creo que nos puede servir para pensar estos temas. Vieron que hay toda una forma de vincularse, sobre todo, bueno, no solo de los jóvenes, también hay gente mucho más grande que utiliza tanto las redes como las aplicaciones para conocer personas, y sobre todo ahora con la pandemia fue una práctica que se intensificó, ¿no? El Tinder, el Happn, las comunicaciones por redes, Instagram, Facebook, etc. Y ahí aparece un fenómeno que finalmente se ha dado en llamar ghosting,
Ghosting. Ghosting. Ghosting, Ah, de Ghost. fantasma. El ghosting. Sí, sí, sí. De sí. ghost, ¿no? De Ghost, sí, de fantasma, fantasma. Ahí está. Que es el nombre como primero los jóvenes empezaron a definir algo que sucede con frecuencia, y es que inician un contacto, una conversación, una relación con alguien, empiezan a conversar, capaz que diariamente, se ríen, se divierten, bueno, hasta que en un momento alguna de las dos personas desaparece, ghost. Es decir, es como se pasó ese registro fantasmático, digamos, ¿no? A eso le llaman ghosting, ahora es muy común y todos le decimos ghosting. Y ahí comienza una pregunta interesante, porque en primer lugar, ese fenómeno suele ser juzgado inmediatamente como una conducta irresponsable, como una falta de ética, como, bueno, cómo me dejó sin ninguna explicación, cómo desapareció sin una palabra. ¿Será que conoció otra chica? ¿Será que conoció otro chico? ¿Será que se pudrió? Yo qué sé. ¿Será que es casado, casada? Lo descubrió la mujer, la descubrió el marido. Es decir, da lugar el ghosting a un montón de fantasías, ¿no? De parte del otro. Ahora, miren qué interesante cuando alguien puede abrirse la pregunta acerca de por qué juzgar este comportamiento, ¿no? Me ha pasado con varios pacientes, tanto chicas como hombres, como muchachos, que de pronto han venido con este discurso del ghost, y sí, desaparece, viste, esto cómo es. Algunos más enganchados, dice, pero la puta que la parió, papá, quedan enojados. Con una paciente de 32 años, viene un día muy enojada por este fenómeno con un chico con el que venía conversando hacía casi un mes. Bueno, hizo su catarsis ahí, el enojo, y algo estuvimos conversando muy someramente, muy pocas intervenciones tuve yo ese día, me acuerdo que la escuché. A la semana siguiente, cuando vuelve, miren la sorpresa que me llevo. Viene y me dice, ¿sabes qué me quedé pensando? ¿Quién soy yo para que tenga que venir a explicar por qué se borró, si en realidad eso forma parte de las reglas del juego, de las aplicaciones, de las redes? Nunca dejó de ser un desconocido. No, en el fondo me quedé pensando, y ahí se tranquilizó, y ella misma dijo, ¿quién soy yo para pedirle cuentas? ¿No? ¿No les parece interesante? ¿Sabes lo que yo me quedo preguntando? Sí, Es una pregunta, ¿no? sí. Sí, por ahí son reglas de juego, bárbaro, pero estamos hablando de vínculos. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la pregunta de ella también. Digo, si al final esto qué era, es todo como un juego, es un como sí, pe- pero me gustó esa interrogante de, y al final, ¿quién soy yo para pretender que me venga a explicar por qué se fue? ¿No lo vuelve a una cuestión más individual y personal y desecha el vínculo? Es una pregunta, ¿no? De repente, pero me da esa impresión. Y Depende, bueno, depende desde dónde se diga. Si se sí, toma como algo universal, a mí se me junta esta situación clínica que trae Adriana con la intervención anterior de Laura, ¿no? ¿Cómo poder describir para que no confirmar una única situación? La confirmación ocurre a partir de un juicio. Uno podría rápidamente decir, bueno, ¿quién es este? O no sé, esta situación. Vuelve sobre sí y se pregunta si hay diferentes maneras de que en base a lo que sucede, uno tiene que pronunciarse con un juicio universal, porque los juicios son universales.
no son situacionales, ¿no? Entonces, A ver, sí. se me junta porque da la posibilidad, en el caso de Laura, de que el tipo el hombre que le estaba robando, apareciera otro aspecto, el vecino. Le dice, bueno, devolverle dale la cartera porque es vecina, no es mujer para ser robada, digamos, algo así. O sea, se genera otra situación. ¿Cómo privilegiar el movimiento? No tanto la meta, no tanto la conclusión. La conclusión es la que cuenta Adriana, es singular, no es trasladable universalmente para pensar todos los casos que No, sucede no. así. O sea, estamos más bien en un campo de la conducta, de la ética, que de la categorización. Pero insisto con algo, perdón, vieron que la cabeza nuestra, una parte importante, reclama juicios universales. Y eso es un gesto de violencia involuntaria porque tiende a conformar y a confirmar únicamente una moral. Que ¿está bien o está mal que desaparezcan? Yo iba a decir, Adriana, que tengo un caso exactamente lo opuesto del tuyo. Una paciente que no hace demanda de análisis porque es efecto de pandemia, ¿no? Es un trabajo que presenté también, que discretamente dice alguna cosa, pero llama por teléfono, pero nunca quiere hablar. No quiero hablar, estoy deprimida, no tengo ganas de hablar. Pero llama por teléfono. A la hora que tiene que llamar, llama. Y las cosas se desenvolvieron de tal manera que va como ganándola el silencio. Y yo voy respetando eso. Y al final algo de ella dice alguna cosa y yo le contesto, aquí estoy cuando tú dispongas. Y no más. Cuando yo presenté el trabajo, me resultó muy interesante porque los compañeros que estaban alrededor dijeron, tenés que definir alguna manera de vínculo, o que vas a llamar así, pero algo de eso tiene que definirse. Y yo tuve como la sensación de que no hubo demanda, no había ningún acuerdo, no había nada. Y yo tengo la sensación hasta el día de hoy que si ella quiere en algún momento, sabe que puede llamar. Y es una convicción que yo no se las puedo justificar. Pero hay algo en todo esto que viene por la sensación de uno. No sé cómo, la percepción, la captación. Hay algo de eso que yo siento, está bien así. Si ella necesita, va a llamar. ¿Sabes que yo me haces acordar a un viejo concepto de Pillon Rivière, que trabajando con los grupos planteaba cómo hay un momento que el grupo tiene lo que él llamaba la representación interna de lo grupal, es decir, la representación interna de los distintos integrantes del grupo. Y yo no sé, pero creo que en eso que decís, lo que sí hay es una representación interna de ambas y recíproca. Y capaz que hasta ahora es eso el vínculo, o queda ahí, o es eso lo que ella necesitaba o necesita. Saber que estás ahí para cuando ella quiera o precise. No sé, el ejemplo que yo les traigo es el ejemplo no es lo más frecuente es quedar en el juicio. Alguien que de pronto tiene la lucidez de correrse del lugar enjuiciador y lo suelta y se siente tranquila y aliviada. No va a juzgar, no va a pedir cuenta, ya está y sigue, y fluye. Eso, lo traigo como justamente como una excepcionalidad, ¿no? No es lo más frecuente. Bien.
A mí me gustaría poner un ejemplo en el aquí y el ahora. A mí es primera vez que vengo, la vez pasada yo no pude asistir, y me llama la atención que muchos o casi todos tienen sus cámaras apagadas. Entonces, pienso en el juicio, parece que están planteando algo como que el juicio sería algo negativo. Entonces yo digo, he pensado en esta sesión, a ver, tal vez se pusieron de acuerdo en que mejor apagan las cámaras, o será porque están grabando y que entonces esto tiene un efecto en que las personas prefieren no aparecer, o será que están almorzando, o digamos, me he pasado muchos prejuicios, supongo yo, por la cabeza. Y también, como para eso, he pensado mejor, bueno, es así la cosa. No me gusta tanto, me gustaba más el grupo anterior en que yo los veía a todos. Ahora he visto a unos poquitos. Pero ¿cómo se puede entender esto que están hablando con esto que yo les estoy planteando? Yo aventuro algo. No sé, Patricia, si hay una respuesta global. Es una posibilidad. Hay gente Claro. que tiene preferencia por escuchar. En fin, habría que abrir a las diferentes posibilidades. Yo hay una cosa que me... no sé quién, quizás está... Fabiana dice, escribió en el chat, Patricia, te doy otra, Patricia, más contextualmente. La conexión en El Salvador es malísima y sí tengo cámara baja, baja la calidad de audio. O sea, como si Mira, no se bueno, pudiera claro. estar al mismo tiempo con viendo y oyendo. Yo hay una Claro, cosa que entiendo. cuando Adriana traía, me vino a la cabeza, ojalá sea pertinente, Judith Butler tiene una expresión sobre la forma de escribir de Kafka, que ella dice que la escritura de Kafka es la describe como una poética de la no llegada, ¿no? Se refiere a que muchos textos de cuentos de Kafka no los termina, o la propia dinámica del cuento hace que el personaje nunca llegue a donde, en el castillo, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que además de una forma de describir la poética de la no llegada, es una manera bien diferente de podernos ubicar para responder, no en función de una meta, de una llegada, sino poética es en el sentido de poderlo describir de otra manera que nos permita hacer afectivamente, como vos traes en el caso de esta paciente, Adriana, que, bueno, que a partir de esta situación le permite fluir, ¿no? De tal manera que, bueno, puede tener en cuenta esa experiencia para otras y seguir privilegiando el medio. ¿Cuál sería el medio? Una búsqueda. Desconozco datos de esta paciente, ¿no? Entonces, Yo te diría otra cosa, privilegiar el presente, privilegiar el aquí y ahora de lo que se divirtió con este fulano, y punto, ya está. ¿Viste? Sin ir para atrás, para adelante. y con todo lo cuestionador que hay, aquí hay un... Hoy a primera hora intercambié un par de palabras con Helio,
hay un director técnico, el director técnico de la selección uruguaya, cuando quedamos cuarto en el Mundial, vino y dijo, el camino es la recompensa. Una persona que había llegado a estar entre los 4 primeros del mundo, dice, lo que importa no es llegar, lo que importa es el camino. Y esto me parece que Judith Butler, en diálogo con Kafka, me parece que es algo para pensar en el quehacer nuestro. Marina, querías... Sí, estaba buscando la manito, que no la encuentro. Bueno, buenas tardes. En relación a lo que decía Patti, se me ocurre que nos hemos instalado muy cómodamente en lo que se suele denominar multitasking. Hacemos muchas cosas al mismo tiempo, que es la gran diferencia que cuando estamos en presencia. Estamos en una clase, estamos en una clase. Pero cuando estamos a través de una pantalla, al mismo tiempo podemos comer, podemos calentar el agua para el mate. Digo, en simultaneidad se pueden y nos invita a hacer distintas cosas. Como me parece a mí, como hay algo de este hacer paralelo, no nos ubica muy cómodamente lo que quiere decir una clase, muchas veces creo que por eso es que se tapa el video, la pantalla. Pero bueno, es lo que pienso, realmente. El tiempo y el espacio a través de estas nuevas tecnologías se ha podido separar, y entonces hace que en cada una de las dimensiones podamos hacer cosas distintas. Eso. Bien. Yo me tengo que ir, Sí, sí, gente, porque en 10 minutos sí. empiezo a atender, Sí. así que quiero ir al baño. Adriana, muchísimas gracias. Bueno, sigan Vamos trabajando. vamos a ir dejando aquí Bueno, y bárbaro. seguimos Ok, el sigan. martes que viene. Bueno, abrazos Gracias, a todos. Adriana. Chao, Hasta chao, pronto, chao, gracias, chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao, gracias.